Ok, chicos, tenemos una super clase el día de hoy. El día de hoy vamos a aprender acerca de cómo aceptar a Jesucristo como el Mesías prometido. Ahora, esta clase, ¿por qué es particular? ¿Por qué es especial? ¿Por qué es interesante? Porque vamos a analizar algunas profecías antiguas, algunas profecías más que nada que se dieron en el Antiguo Testamento, que se registraron en el Antiguo Testamento, que relatan acerca de la divinidad de Jesucristo como el Mesías prometido. Ok, en las clases anteriores hemos aprendido de que Jehová es el Jesucristo del Antiguo Testamento, es la misma persona. Ok, entonces vamos a ver, ya les digo, vamos a analizar ciertas profecías acerca de este personaje, ¿no? Acerca de Jehová, de Jesucristo, del Mesías prometido. Ok, chéverísimo. Para eso, vamos a analizar primero los profetas de la antigüedad testificaron que el Mesías vendría a consolarnos, fortalecernos y sanarnos. Al estudiar algunas de estas profecías sagradas, valora cómo puede ayudarte Jesucristo, el Mesías, ¿ok? Ahora, es interesante porque Mesías, vamos a analizar acá, Mesías es un título de Jesucristo. ¿Qué significa Mesías? ¿Ok? Y Mesías en el judaísmo significa Salvador o rey, ¿no? O recordamos que, por ejemplo, Jesucristo era el Salvador o el Mesías prometido, el rey prometido por el pueblo judío, pues no. Y eso es lo que significa acá. Mesías significa Salvador. Perfecto. Chéverísimo. Entonces, en esta primera sesión vamos a analizar cómo puede brindarme sanación el aceptar a Jesucristo como el Mesías prometido. Bien, vamos entonces con esto de acá. Así como nosotros estamos atentos a la segunda venida del Señor, el pueblo del convenio del Antiguo Testamento esperaba con anhelo la primera venida del Mesías, el libertador. Según los profetas del Antiguo Testamento, el Mesías sería descendiente del rey David y liberaría a su pueblo. Ok, entonces, por ejemplo, nosotros siempre estamos pendientes de la segunda venida del Salvador. Ok, nosotros podemos recordar algunos eventos. Por ejemplo, en el año 2000 se decía que en el año 2000 iba a venir el Salvador porque era el fin del siglo y toda esa cuestión, ¿no? Y estábamos ahí atentos a la venida del Salvador. No vino, gracias a Dios, en ese tiempo. Luego se llegó el 2012. Ok, así mismo. Se cumplía el calendario maya, ya no había más fecha de eso de ahí, ni nada de esa cuestión y todo. Se decía que en diciembre o en noviembre, por ahí del 2012, iba a venir Jesucristo. Gracias a Dios yo decía, bueno, pues si ya me viene por acá, me agarra en la misión. Yo en ese tiempo estaba en la misión. ¿Ok? Entonces, se decía que venía en el 2012. Luego, se decía que venía en la pandemia, pues no, 2020, pues allá el mundo se va a acabar y toda esa cuestión. O sea, ¿por qué? Porque fue una pandemia que nos tocó bastante fuerte a muchas personas murieron. Ok, digamos que fue un evento trascendental. Chéverísimo, pero tampoco vino, gracias a Dios. Y siempre estamos pendientes, por ejemplo, de señales que indiquen o que nos hagan o que nos den por decirlo así, como una idea, ¿no? De que ya va a venir Jesucristo, pues, ¿no? Y estamos pendientes. Ahora piensen por un momento en todas las profecías que se habían dado en el Antiguo Testamento. Profetas desde Adán, Enoc, Noé, Abraham, Moisés. Moisés, de hecho, vivió 2000 años antes de Jesucristo. Y ya desde ese tiempo se rumoraba, se decía que iba a venir un Salvador, que iba a haber un Salvador, un Redentor, pues, ¿no? Entonces el pueblo judío, digamos que esa enseñanza o esas profecías eran comunes, cotidianas en el pueblo judío. Imagínense, pues, ¿no? La gente o las judías allá en ese tiempo, pues, no se preguntaban tal vez, ¿y cómo será Jesucristo? Bueno, ¿será barbón o tal vez no le gustará andar con barba? ¿Será guapo? ¿Será feíto? ¿No? Entonces ya digamos que son cositas que empezaban a sonar en ese tiempo en el pueblo judío y estaban bastante presentes. El pueblo judío era muy ortodoxo, como sabemos, pues no es decir, o sea, eran muy apegados, como quien dice, al estudio y a la ley que había en torno a los mandamientos que se habían dado. Entonces, cualquier cosa, cualquier señal del cielo, cualquier profecía que había por ahí, todo la interpretaban ellos, ¿no? Trataban de interpretarla bajo su conocimiento, bajo ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, digamos que ya, pues a Jesucristo lo estaban esperando, pues, lo estaban esperando mucho. Ok, y una característica del Salvador es que dice de que él iba a ser descendiente del rey David.
Tengan presente esto, tengan presente esta característica fundamental o especial, ¿ok? De que el Mesías iba a ser descendiente del rey David y que iba a liberar a su pueblo. Tengan presente esto porque va a ser un tema de análisis más adelante, por favor. Ok, entonces, ya, ellos tenían, como les digo, o sea, toda profecía, era un pueblo muy ortodoxo, estaban muy empapados, muy relacionados con las cosas que anunciaban la segunda venida del Salvador. Vamos a ver qué sucedía por acá. Uno de los profetas que escribió acerca del Salvador vivió unos 800 años más o menos antes del nacimiento de Jesús, y ese profeta fue Isaías. Ok, Isaías tuvo una misión especial. Yo creo que cada profeta tiene una misión especial. Ok, por ejemplo, Adán fue el primer hombre en la tierra, Enoc llevó a todo su pueblo al cielo, Noé construyó un arca, Moisés recibió los 10 mandamientos, Isaías tenía también asimismo una misión fundamental. Y esa misión fundamental era testificar acerca del Salvador, acerca de Jesucristo. Y digamos que de todos los profetas que hubo o que hubieron, ya tanto los que le sucedieron con los que le precedieron, testificaron también acerca de Jesucristo, pero Isaías, digamos, lo hizo de una manera más profunda. ¿Ok? Digamos que Isaías fue ese profeta que testificó más profundamente acerca de Jesucristo. Y en sus escritos está todo básicamente relacionado, todas las revelaciones que él daba, mejor dicho, a su pueblo en cuanto a Isaías. Y bueno, acá entonces, perdón, en cuanto al Mesías. Entonces, Isaías escribió varias profecías acerca del Mesías y su misión. Vamos a leer alguna de esas profecías y vamos a meditar en la forma en que se aplican a la función del Mesías en nuestra vida. Ok, todas esas profecías que vamos a leer de Isaías, vamos a ver cómo nosotros podemos adaptarla a nuestra vida, ¿ok? ¿Por qué? Porque se trata acerca del Salvador y sabemos que el Salvador es, digamos, como nuestro, o sea, con todos los títulos que él puede tener, nuestro abogado, nuestro Salvador, nuestro Redentor, es el Cristo prometido, es la persona por medio de la cual nosotros nos podemos acercar al reino de Dios y obtener la vida eterna, toda esa cuestión, pues no. Bien, entonces vamos a analizar algunas profecías y para esto, por favor, voy a pedir la colaboración de cada uno de ustedes. Hay más o menos como unas 5 o 6, entonces vamos a leer cada uno una profecía y con cada profecía hay una pregunta acá. Y me gustaría, o sea, que ustedes puedan ayudarme a leer el versículo relacionado, ¿ok? Y compartirnos sus sentimientos en cuanto a la pregunta que está acá, pues, ¿no? En el pie. Perfecto. Vamos a empezar entonces por acá. ¿Quién tenemos por aquí? Está María Elena. María Elena, y de ahí me puede ayudar, por favor, José y después Amy. Y vamos en ese orden, por favor. María Elena, tal vez puedas ayudarme a leer este versículo. Sí, ok. Disculpa, Muchas aquí estoy. gracias. Ok. Ok, dice, ¿por qué un niño nos es nacido, hijo nos es dado? Y el principado estará sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo puedo invitar a Jesucristo a ser el príncipe de paz en mi vida diaria, especialmente en momentos de incertidumbre? Sí, María Elena, por favor, si nos puedes compartir tus sentimientos acerca de la pregunta que está acá. Ok, ¿cómo puedo invitar a que Jesucristo sea un príncipe de paz en mi vida? Yo pienso que siendo como Él, y pienso que uno de los valores que Jesucristo más tuvo fue ser empático con las demás personas, ser misericordioso, ser eh, se me fue la palabra, colaborador, ayudaba mucho a los pobres, entonces, su ejemplo de dichos valores, entonces eso me llena y me, este, me alienta a ser como él, o sea, dar caridad, ser empático con las demás personas y así. Ok, muchas gracias, María Elena. Ok, perfecto. Y esta escritura de verdad es que me encanta, esta escritura de Isaías, ¿no? Dice que se llamará su nombre admirable, consejero y Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es muy poético, es muy profundo, la verdad, o sea, lo que relata Isaías acerca de Jesucristo, de que él va a ser una persona muy admirable, un consejero, un Dios fuerte, un Padre eterno para nosotros, ¿no? Un príncipe de paz. Exacto, muchas gracias, María, por tu ayuda. Y bien, entonces vamos con esta siguiente escritura, Isaías 7, versículos
14:15. Ok, así mismo, vamos a ayudar, ¿a quién fue que le pedí? A Amy o creo a José, no recuerdo muy bien, a quien le pedí que me ayudara con la lectura de esta escritura y con la respuesta a la pregunta que está acá, compartiendo sus sentimientos. Ok, por favor, Creo que fui yo. ya, ok, Amy, muchas gracias. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿De qué manera me ayuda a mí saber que Jesucristo ha experimentado las mismas pruebas que yo enfrento? Sí, Amy, ¿nos puedes ayudar compartiendo tus sentimientos acerca de esa pregunta? Ya, listo, déjame analizarlo. Y es un robo que le hace. Entonces, algo que siempre se nos ha dicho es que Jesucristo eh, lleva nuestras cargas, o sea, que podamos hacer que nuestras cargas sean a la par con Él, o sea, dejar como es nuestro yugo junto con Él, ir juntos, ¿no? Eso es lo que siempre se nos ha enseñado. Y es algo así mismo, ¿no? El saber que Jesucristo tuvo una infancia, una adolescencia y una adultez, al igual que nosotros lo estamos haciendo, ayuda un poco a poder conocerlo un poco más como es Él, como dice María Elena. Como él fue muchas cosas en cuanto a las virtudes como la empatía y el amor que nos tuvo, pero el saber que también él creció, como vemos aquí, considera dar a luz un hijo, pues quien no tiene una mamá, ¿sí? Comer mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, pues eso tiene otro significado, pero algo interesante en cuanto a la comida es como se nos da saber que él es humilde, al igual que todos nosotros pasamos por pruebas, hemos crecido y padecido algunas cosas y por lo tanto en reconocer eso del Señor, del Salvador, nos ayuda a nosotros también conocernos como sus discípulos, ¿sí? Entonces, eso, ¿no? Si mis pruebas son pesadas, recordar que Jesucristo también lo entiende, ¿no? Sí. Ajá, eso. Perfecto, chéverísimo. Muchas gracias, Amy. Y sí, solo para complementar lo que Amy había comentado, Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces, acá lo que Isaías está diciendo, ¿no? De que una virgen va a concebir y que va a dar a luz un hijo, ¿ok? Y se llamará su nombre Emmanuel. O sea, mejor dicho, o sea, va a ser ese Dios, ¿no? Que va a estar con nosotros. Perfectísimo. Entonces dice acá que va a comer mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, ¿no? Con forma, digamos, de parábola. Perfecto, vamos con esta otra escritura, Isaías 11, versículo 1-9. Ok, por favor, José, si me puedes ayudar a leer este versículo y compartirnos tu sentimiento acerca de esta pregunta de acá, por favor. Ok, claro. Y saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿De qué manera puedo obtener fortaleza en mi vida cuando enfrento decisiones difíciles? Bueno, esta es una buena pregunta. Yo creo que siempre he visto que Jesucristo, a través de los ejemplos más sencillos, nos mostró cómo sobrellevar la vida en la tierra. Entonces, creo que parte de la fortaleza o el ejemplo más claro que nos dio Jesucristo de cómo tener fortaleza en momentos difíciles es siempre buscando primero al Padre Celestial. Yo recuerdo que, según las Escrituras, él dice que por lo general él oraba siempre y él se describe que incluso antes de resucitar a Lázaro oró al Padre. Entonces creo que es un claro ejemplo de que cuando nosotros necesitamos sabiduría, inteligencia, fortaleza para sobrellevar cualquier situación que estemos pasando aquí en la tierra o en nuestras vidas, mejor dicho,
podemos orar al Padre Celestial, pedir fortaleza y también orar, ayunar, que es lo que nos ayudará a poder obtener más fortaleza espiritualmente. Ujú, ok, muchas gracias, José. Gracias por tus sentimientos. Y sí, es muy importante esto. Imagínense estos atributos que iba a tener este Salvador, ¿no? Este Salvador iba a tener espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de conocimiento, de temor de Jehová. Ok, ahora, si ese Salvador tiene todas estas cualidades, ok, nosotros que somos aquellos a quien Él salva, también podemos ser proveídos por medio de este poder, por medio de estos dones, ok. Si nosotros queremos sabiduría, si nosotros queremos inteligencia, si queremos espíritu de consejo, si queremos fortaleza, si queremos conocimiento, ok, nosotros tenemos que buscarlo en Él. Y así como dijo José, comparto y concuerdo totalmente con él. La forma como nosotros podemos acceder a este poder es orando al Padre. Cuando él sabía que estaba proveído con el poder para poder resucitar. ¿Ok? Y eso sí, de verdad, José, es muy valioso lo que comentaste. Él sabía que estaba proveído con ese poder para poder resucitar. Pero aún así, al momento de ir a resucitar a Lázaro, ¿ok? Y antes de decirle, Lázaro, ven fuera, ¿ok? El Salvador da gracias a su Padre. ¿Ok? El Salvador da gracias a su padre y le dice, Padre, gracias por haberme escuchado. Entonces, eso, digamos, es como una demostración a nosotros de que pese a que Él era Dios o es Dios, ¿ok? Él oró e imploró a su Padre para poderse llenar con ese poder, con ese don en ese momento para poder resucitar a Lázaro. Y lo hizo. Entonces, si nosotros necesitamos sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, conocimiento o tenemos algún otro tipo de necesidad, entonces tenemos que orar al Padre por medio de Él. Él ya nos enseñó cómo hacerlo. Ok, entonces, y de esa manera nosotros nos vamos a proveer de su poder. Perfecto, entonces, muchas gracias, José. Vamos a leer Isaías 35:5 y para eso le voy a pedir a otra persona, creo que vi por aquí a Evelyn Uriña, que está por aquí conectada y por favor me puede ayudar con esto. Ok, y también a Evelyn Olivo, que me puede ayudar a leer este siguiente versículo, que sería Isaías 51 del 4 al 8. Entonces, Evelyn, por favor. Y acá hay otro, Isaías 52, 9, 10. Este me va a ayudar Víctor. Entonces vamos con Evelyn Uriña y después con Evelyn Olivo y después con Víctor. Por favor, entonces, Evelyn, para que me ayudes a leer. A ver, Ya, este leyó José, este Ches, acá, sí, este acá es para ti, Evelyn, por favor. chévere, ya. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se destaparán. ¿En qué áreas de mi vida necesito abrir mis ojos y oídos para ver y escuchar con mayor claridad lo que el Salvador desea mostrarme? Ya, entonces yo creo que como en esos momentos en los que necesito, ¿no? Como ya abrir mis ojos, es cuando de pronto pasa 1 o 2 días y yo he dejado como de estudiar o leer las escrituras. Y de pronto cuando, a veces en muchas ocasiones, ¿no? Eh, Solemos como buscar a Dios o orar, cuando estamos como afligidos o con alguna circunstancia que nos está afectando, pero creo que cuando llegamos realmente a ese punto es cuando ya el Padre Celestial como que nos está dando esa señal, ¿no? Y de la misma manera el Espíritu Santo es como que, bueno, tienes que llegar a esta situación para poder abrir los ojos y poder escuchar realmente lo que quiero transmitirte. Ya, yo pienso que en esas situaciones de la vida es cuando realmente siento y ya debo abrir los ojos y realmente escuchar lo que el Padre Celestial quiere decirme. Ahora, han pasado muchísimas situaciones, ¿no? Como el ejemplo que ponía de que cuando ya pasa 1 día o 2 y que le he dado como más preferencia a mi trabajo que a mis estudios o de pronto a otras cosas que no son malas, pero no son tan importantes como lo debería de ser o como lo es estudiar las escrituras, ¿no? Entonces, en esos momentos en los que yo me pongo a analizar y en los que debería realmente abrir los ojos y escuchar, como que, bueno, es importante, pero no es tan esencial para mi vida como lo es estudiar el Evangelio, ¿no? Y más aún que me estoy preparando para poder ir a una misión. Entonces, mi enfoque debe ser muy claro, de que todos los días al menos 1 o 2 versículos debería estarlos estudiando. Y ya, pienso que ahí esos son los momentos en los que
debería escuchar y oír. Perdón, ver y oír, ¿no? Ok, muchas gracias, Evelyn. Gracias por tu valioso comentario. Perfecto, vamos con esta siguiente escritura, Isaías 51, el 4 al 8. Y Evelyn Olivo, por favor, para que me ayudes leyendo esta escritura y nos compartas un poco tu sentimiento acerca de esta pregunta que está acá. A ver, a ver, aténdeme, pueblo mío, y escúchame, nación mía, porque de mí saldrá la ley y de mi justicia para la luz de los pueblos. Cercana está mi justicia. Ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. ¿De qué manera estoy permitiendo que la justicia y la luz de Jesucristo ilumine mis decisiones y acciones diarias? A ver, bueno, a ver. Mi opinión, de qué manera ilumine, pues, de no tomar malas decisiones y que siempre tenga pendiente de que si tomo esas malas decisiones va a ser igual, o sea, va a tener justicia y que Dios no le va a gustar esa mala decisión que voy a tener y que de ley, o sea, aunque yo sé que sí, ay, no sé cómo explicarlo, yo sé que, o sea, cuando incumplimos un pecado, cosas así, yo sé que Dios nos perdona, pero igual, a veces si cometemos el mismo pecado, igual Dios nos va, digamos, a castigar ya por ese mismo pecado. Pero también existe, como dicen, un susurro, de que cuando uno va a hacer algo, dice que no hagas eso o no hay que hacer igual caso. Y bueno, creo que eso es todo, no sé, me da como vergüenza. No, tranquila, muchas gracias por tus palabras, Evelyn. Ya Gracias, no me da muy valioso, de verdad. vergüenza. No sé qué dije, pero No, sí, sí, fue muy coherente lo que dijiste, de verdad, está muy bien, muy bien. Sí, solo nomás como para poder argumentar y fortalecer lo que comentaste, ¿ok? Dios en serio es como un padre muy amoroso para nosotros, ¿no? Él sabe que nosotros nos vamos a equivocar siempre, pero siempre también está muy presto para podernos perdonar. Sabe que nosotros vamos a tomar malas decisiones, todos los tomamos, en serio, toditos, toditos nosotros. Entonces, Él habilitó una forma, ¿no? Y esa forma es el arrepentimiento. Siempre que tal vez nosotros sintamos de que no estamos cumpliendo con algo, es muy importante tener presente ese medio, el arrepentimiento, que es, digamos, ese don que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos, digamos, como mantenernos, mantener a Él siempre presente y libre de pecados, ¿verdad? Entonces, chévere, muchas gracias, Evelyn, por tus palabras. Vamos a leer entonces Isaías, capítulo 52, versículo 9 y 10, y le comenté a Víctor que me puede ayudar con esto, y vamos a ver acá si con esto terminamos. Acá se viene un videíto que vamos a ver, ¿ok? Y sí, ok, va, primero, antes del video. Ok, acá estamos. Ok, Víctor, por favor. Listo, muy bien. Dice, cantad alabanzas, alegraos juntamente, lugares desolados de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. Jehová ha desnudado su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Ujú. ¿De qué manera puedo reconocer más plenamente la salvación y consuelo de Cristo que Cristo ya ha traído a mi vida? Bueno, pues, ¿de qué manera puedo reconocerlo plenamente? Bueno, estamos viendo un mundo y unos tiempos demasiado caóticos, demasiado problemáticos, hay dificultades ahorita para todo, hay mucha inseguridad, hay mucha conmoción, por así decirlo. Entonces, el pensar en el Señor, en tratar de buscarlo a Él a través de las escrituras o a través de estas clases de institutos por las cuales nos recuerdan su vida o sus enseñanzas, me traen ese consuelo que sí necesito, o sea, de que el mundo podrá estarse desbordando, pero si busco a Cristo puedo estar tranquilo porque Él me va a salvar.
me va a proteger de lo que esté sucediendo. Ok, muchas gracias, Víctor, por tu comentario. Y bien, de verdad que estas escrituras son maravillosas y son maravillosas para nosotros que ya sabemos que Cristo vino y que lo estamos esperando en su segunda venida. Sabemos de que estas escrituras en su mayoría se cumplieron, ok, que hablaban especialmente acerca de ese Mesías prometido y que el Mesías vino y todo eso, ¿no? Pero imaginen, o sea, la sorpresa que tuvo que haber sido para el pueblo judío, que todavía, o sea, o estaba, mejor dicho, ¿no? En ese lapso del cumplimiento de cada una de estas profecías. Todavía no se cumplían, eran cosas que iban a suceder. Se hablaba de ese Mesías que iba a ser maravilloso, que iba a ser ese Dios fuerte, ese Padre eterno, ese príncipe de paz, con toda esta elocuencia, con toda esta maravillosidad con la que Isaías estaba hablando acerca del Mesías. Tiene que haber sido algo supremamente bonito. De verdad que a mí se me hace muy chiquito el corazón cuando leo estas profecías de Isaías porque son muy bonitas, en serio. O sea, relatan a un Salvador tan maravilloso, con unas promesas impresionantes para nuestra vida. Y saber de que ese Salvador, o que yo sigo a ese Salvador, o que trato de seguirlo, de verdad es que me llena de mucha felicidad el corazón. Ok, vamos a ver un video que complementa cada una de estas cosas que hemos estado viendo acá, pues, ¿no? Este videito que es el que vamos a proyectar aquí. A continuación, pongan mucha atención, por favor. Voy a habilitar, de hecho, para poder compartir el audio también, para que todos podamos escuchar. ¿Ok? Bien. Isaías vio en visión y escribió en las Escrituras la misión divina del Mesías. Sí, Jesucristo. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Si pudiera tocar su manto, sería sanada. El Señor lo ha ungido para proclamar buenas nuevas a los mansos y sanar corazones heridos. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de entendimiento. El Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. No hay parecer en él ni hermosura. No habrá en él atractivo para que le deseemos. Padre, si quieres, pasa. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El herido fue por nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Mi Señor y mi Dios. El Señor lo ungió para predicar buenas nuevas a los abatidos,
orar por los transgresores. Abrir la cárcel a los presos. Y vendar a los quebrantados de corazón. Chévere, chicos, qué chévere este video de verdad, porque, bueno, cada una o muchas de algunas de las profecías que leímos antes se explicaban en el video con cosas que allí habían sucedido, con cosas que se habían cumplido en el más que nada en el ministerio terrenal del Salvador, pues, ¿verdad? Chéverísimo, vamos a continuar con esto. Vamos a leer Isaías 61, versículo 1 al 3. Ok, yo lo voy a leer, ok. Dice así: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ha ungido Jehová para proclamar buenas nuevas a los mansos. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los que lloran, a ordenar a los que están de duelo en Sión. Se le ha dado gloria en lugar de ceniza, aceite en lugar de gozo, de luto, manto de alegría en lugar de espíritu apesadumbrado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para que Él sea glorificado. Este también vemos que fue una de las profecías que se cumplieron, pues, ¿verdad? Cuando el Salvador resucitó y sanó o salva por medio de su resurrección, de su expiación a cada uno de nosotros, pues, ¿verdad? Esta, digamos, otra profecía más que se cumplió. Vamos a leer o sea, acerca de estos versículos, el elder Jeffrey R. Holland, del Coro de los Apóstoles, dijo lo siguiente: estos versículos se podrían clasificar entre los más conmovedores y significativos jamás escritos, en particular a la luz de su verdadero significado mesiánico. Pues no, chéverísimo. Ok, vamos a ver también o analizar otras profecías más. Pues no, si bien tales profecías llenaron a los judíos de esperanza y expectativa de liberación, en la época del Nuevo Testamento, muchos esperaban solamente a un libertador. Ok, perfecto. Chévere. Y esto de acá es muy importante, chicos. A ver, déjenme cerrar esta partecita de acá. Eso, ahí fue. Ok. Si en tales profecías llenaron a los judíos de esperanza y expectativa de liberación, en la época del Nuevo Testamento, muchos esperaban solamente a un libertador, que los liberara del poder romano y les diera una mayor prosperidad nacional. Ok, cuando Jesús no cumplió esas expectativas, muchos rechazaron su afirmación de que era el Mesías prometido durante tanto tiempo. Y esto, si se acuerdan que yo anteriormente les dije que mantuvieran en su mente algo que era súper interesante, que es específicamente esta partecita de acá, pues no, se había, como dijimos, ya los judíos tenían muchísimos años escuchando acerca de que iba a haber un Salvador, de que iba a haber una persona de que los iba a liderar, de que los iba a salvar y todo eso, ¿no? Pero en sí, básicamente muchos no ideaban como una salvación espiritual, sino que querían más como una salvación del yugo romano o del yugo de los opresores que por tanto tiempo habían estado sometiendo al pueblo judío. Ok, esto es bastante interesante. Chéverísimo. Ellos querían más que nada, no sé, como un Che Guevara, por ejemplo, ¿no? Un revolucionario por ahí, o sea, que vaya y tome armas y salga por ahí a, a, a- a iniciar guerras, a estar en guerra, a ganar guerras y todo eso. Recordemos que se decía en las profecías de que el Salvador descendía o iba a descender de David.
¿Ok? ¿Y quién fue David en su tiempo? David fue un guerrero, fue un profeta del Señor, pero también fue un guerrero muy poderoso. Digamos que en la época de David, la nación judía era próspera, era una nación poderosa. En esa época se derrotaron en guerras a muchos pueblos, entre ellos al pueblo filisteo, ¿no? David es reconocido, por ejemplo, por poder someter al pueblo de los filisteos, ¿ok? Derrotando a Goliat en un duelo mano a mano que tuvieron ellos, pues no, uno a uno. Ok, entonces de eso era lo que esperaban ellos. Sabían de que, por ejemplo, habían muchos imperios cercas por ahí, de que el imperio que estaba reinando en ese tiempo era el imperio romano. Ok, entonces el Señor, o mejor dicho, el pueblo judío estaba esperando era un libertador. Ok, un revolucionario. Entonces, aquí he hecho este cuadro, por ejemplo, de lo que esperaban los judíos, pues, ¿no? Por ejemplo. Los judíos esperaban liberación política y nacional para su nación. Muchos judíos esperaban que el Mesías fuera un libertador político que los liberara del dominio romano y restaurara la grandeza de Israel como nación. También esperaban un rey temporal y guerrero poderoso. Los judíos esperaban un Mesías que fuera un rey terrenal descendiente de David, o semejante a David, pues no, que estableciera un reino fuerte y poderoso por la fuerza de las armas. Eso es lo que era lo que ellos estaban esperando, pues no, cuando le decían acerca del Salvador, de que iba a liberarlos del yugo y de la opresión y toda esa cuestión, ¿no? También esperaban prosperidad y riqueza material. Algunos esperaban que el Mesías trajera consigo una era de riqueza material y prosperidad para la nación judía. Y esto es lo que comúnmente sucede cuando naciones empiezan a someter a otras naciones, o sucedía en ese tiempo, pues no iban, saqueaban, se hacían de sus recursos y todo eso, y con eso pues no establecían un reino próspero para sus naciones. Rechazo del pecado, pero no de los pecadores. Los judíos esperaban que el Mesías condenara a los pecadores y se mantuviera separado de ellos. Ok, eso es muy interesante, pues no a Jesucristo muchas veces se lo señaló por cenar o por, eh, digamos, relacionarse con personas que eran consideradas como pecadores. Ok, y también una victoria inmediata sobre los enemigos. Eso también era lo que esperaban los judíos. La expectativa era de que el Mesías traería una victoria inmediata sobre los enemigos de Israel, terminando con la opresión que ellos estaban viviendo en ese tiempo. Ok, El Salvador fue todo lo contrario a eso. No les dio ninguna, digamos, ninguna de estas cosas terrenales, no estas banalidades que los judíos estaban esperando. Más bien, lo que hizo Jesucristo fue que él se bautizó, llamó a los 12 apóstoles, predicó el evangelio, sanó enfermos, perdonó pecados, realizó milagros, hizo su expiación sufriendo en Getsemaní en la cruz para expiar los pecados de toda la humanidad. Después resucita, después enseña sobre el reino de Dios y organiza su iglesia para poder entonces, o sea, que se establezca el reino de Dios acá en la tierra. Digamos como que todas estas cosas o estas características que están acá fue lo que hizo Jesucristo, dándonos a entender a nosotros que había algo mucho más valioso que todas estas cosas banales que el pueblo judío esperaba acerca de él, pues no, que era más importante bautizarse, predicar el evangelio, sanar enfermos, perdonar pecados, hacer milagros, no expiar los pecados del mundo para podernos dar una salvación real y duradera. Ok, perfecto. Vamos con esta otra parte. Al comienzo de su ministerio, Jesús regresó a Nazaret, su pueblo natal, y asistió a una sinagoga en el día de reposo. Allí se puso de pie para leer las escrituras. Abrió un pergamino y leyó en voz alta Isaías 61, versículos 1 y 2. Luego proclamó que en él se cumplía esa profecía mesiánica. Los presentes quedaron atónitos, se enojaron y trataron de matarlo. Esto está registrado en Lucas capítulo 4 versículos del 16 al 30 más o menos, ¿ok? Y bien, vamos a ver este video acerca de lo que estaba sucediendo en ese momento, acerca del cumplimiento de esta profecía. Nosotros leímos y vemos, por ejemplo, que hubo una profecía acerca de Isaías en cuanto a, al Salvador, y vamos a ver cómo se cumplió esta profecía. Ok, pongan mucha atención, por favor, chicos. Kulam tzadikim leolam yirshu aretz netzer matao maaser yadai lehitpaer hakiton miye haelef vehatzair legoy atzum ani Adonai
Bita Ahishena. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar la vista a los ciegos, poner en libertad a los quebrantados, a predicar el año agradable del Señor. Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. ¿Qué es eso? ¿No es este el hijo de José? Sin duda vosotros diréis, lo que hemos oído que se ha hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. De cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Mas en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta, en Sidón, a una mujer que era viuda. Y muchos leprosos había en Israel y ninguno fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Ese Jesucristo era impresionante, pues no. Sabemos, como habíamos dicho, que el pueblo judío está esperando un salvador, está esperando, digamos, un líder político, un guerrero poderoso, ¿ok? Pero él, digamos, con la personalidad que tal vez pudo haber tenido, tal vez un poco contraria a lo que era un guerrero en ese tiempo, ¿ok? Él proclama que en él se cumplía esa profecía. Y los judíos no la tomaron a bien, pues no se enojaron con él. Se dice dice la escritura de que incluso trataron hasta de matarlo, pero él huyó de ellos, pues no. Entonces, imagínense todas estas cosas que estaban sucediendo y cómo sucedían, ¿no? El elder Henry W. Wong, del Cuerno de los Apóstoles, dijo, él vive, no solo en aquel entonces, sino ahora. Perdón, se fue. No solo para algunos, sino para todos. Él vino y sigue viniendo a sanar a los quebrantados de corazón, liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los quebrantados. ¿Ok? Eso somos cada uno de nosotros. Sus promesas de redención se cumplen independientemente de nuestro pasado, nuestro presente o lo que pensemos de nuestro futuro. Perfecto, chicos. Entonces, de verdad, estas cosas que hemos estado nosotros aprendiendo acá de Isaías son súper impresionantes, en serio. Realmente testifico de que El Salvador es el Mesías prometido. Se han cumplido muchas de las profecías acerca de o todas las profecías que relataban los acontecimientos o las cosas que iban a suceder en su primera venida. ¿Ok? Y se están cumpliendo en este momento muchas de las profecías que relatan o que han profetizado acerca de la segunda venida del Salvador. Él vive, Él es real y puede que muy pronto lo tengamos por acá, pues, ¿no? Chéverísimo. En la sesión número 2 vamos a aprender qué hizo el Mesías que le permite sanarme y ayudarme a mí, ¿ok? Chévere, vamos a aprender acá
muchas otras profecías más que nada, que tratan acerca de cómo el Mesías sanó y salvó y cómo yo puedo proveerme también acerca de ese poder, pues, ¿no? Bien, es probable que sepas por experiencia personal al menos un poco sobre el sufrimiento y el dolor. Y es probable que lo hayas visto en la vida de otra persona o de tu entorno. Trata de imaginar cómo pudo haber sido para Jesucristo experimentar todo el sufrimiento humano, el dolor físico, dolor emocional y espiritual por todas las personas a lo largo de todos los tiempos y también por ti. ¿Ok? Yo creo, piensa por ejemplo en el momento en que has tenido más dolor en tu vida. Tal vez pudo haber sido algún dolor crónico de cabeza causado por alguna migraña, pudo haber sido algún dolor en el pecho tan grande, o sea, un dolor que no es físico, sino más que nada como un sentimiento. Puede ser como de depresión, puede ser de soledad, puede ser de tristeza por la pérdida de algún ser querido que hayas tenido. O puede ser algún dolor que tú hayas visto de alguna persona que, familiar o amigo, que haya estado padeciendo alguna enfermedad terminal. Ok, piensa en ese dolor inmenso. Ok, y piensa por un momento que ese mismo dolor que sintió esa persona y aún multiplicado, lo sintió Jesucristo para poder salvarnos a nosotros. Todo ese dolor lo sintió Él. Dolores físicos, emocionales, espirituales por todas las personas de todo el mundo y de todos los tiempos. ¿Ok? Chéverísimo. Vamos a analizar un poquito más acerca de eso y vamos a leer para esto Isaías capítulo 53. Realmente Isaías 53 es un capítulo impresionante que habla acerca de Jesucristo y de su misión. ¿Ok? Y en Isaías 53 se encuentra una de las revelaciones más esclarecedoras de las Escrituras acerca del sufrimiento de Jesucristo a favor de nosotros. De hecho, el elder Holland dijo de esta declaración sublime, perdón, la declaración más sublime, más larga y poética sobre la vida, la muerte y el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. ¿Ok? Acerca de Isaías 53. Entonces vamos a leer todo Isaías 53, son como 14, 15 versículos. Para esto le voy a pedir a Víctor, por favor, que me pueda ayudar a leer los primeros versículos. Está por aquí Nubia también que me pueda ayudar y Evelyn también, por favor. Entonces, en ese orden, Víctor, Nubia y Evelyn, por favor, ¿ya? Y vamos a analizar esto. Mientras estén leyendo, por favor, piensen en el sufrimiento que tuvo que padecer Jesucristo para expiar los pecados del mundo, por favor, ¿ok? Vamos entonces a empezar con esta lectura en Isaías capítulo 53. Víctor nos va a ayudar entonces a leer el círculo 1 hasta el 5, por favor. Ok, dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿Y a quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Porque subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, y cuando le veamos no habrá en él atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. ¿Y cómo que escondimos de él el rostro? Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y afligido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Gracias, Víctor. Ok, Nubia, por favor. Versículo 6 hasta el 9. Ok, déjame acá porque ahí no veo. Ya. Todos nosotros hemos sido, todos nosotros hemos descarriado como ovejas, cada cual se ha apartado por su propio camino. Mas Jehová cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca como cordero. Fue llevado al matadero y como oveja adelantó, adelante de su perdón, trasquiladores. Enmudeció, así abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la declara, quién la declarará? Porque fue arrancado de la tierra y de los vivientes. Por la transgresión de mi pueblo fue herido, y él dispuso con los inicuos su sepultura, y con el rico fue en su muerte, aunque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Perfecto, Nubia, muchas gracias. Y Evelyn, por favor, para que me ayudes con los versículos del 10 hasta el 13, por favor, hasta el 12. Yo, ¿cierto? O Evelyn, la otra. Sí, sí, usted, está bien. Ya, ok.
Dice, pero Aló, aló, no te escucho. y ahora sí, ¿me escuchas? Sí, Hola, sí, te escucho, te ya, escucho. ok. Dice, con todo eso, ya, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su alma como ofrenda por la culpa, verá su linaje, prolongará sus días, y la voluntad de Jehová prosperará en su mano. Por la aflicción de su alma verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los poderosos repartirá el botín, porque derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores. Perfecto, Evelyn. Muchas gracias. Gracias por la lectura, chicos. Vamos a analizar un poco acerca de estos versículos, ¿ok? Y acá he hecho un resumen. Ok, he hecho un resumen que nos enseña básicamente como las cosas más importantes. Bueno, todo fue importante de lo que leímos, ¿no? Fue un capítulo maravilloso en sí. Ya, pero acá como que vamos a poner a prestar mucha atención acerca de lo que él hizo, acerca de lo que estas profecías dicen que el Salvador hizo, ¿no? Por los pecados de nosotros y cómo él sufrió. Primero, dice que él fue despreciado y desechado entre los hombres, ¿ok? Dice que él fue un varón de dolores y experimentado en quebranto. Dice que él fue menospreciado y no fue estimado. Que él llevó nuestras enfermedades, que sufrió nuestros dolores, que fue herido por nuestras transgresiones, ¿ok? Que fue molido por nuestras iniquidades, que fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, que fue llevado como cordero al matadero, que fue arrancado de la tierra de los vivientes, que dispuso su sepultura con los inicuos, que llevó la iniquidad de muchos, que intercedió por los transgresores y que derramó su vida hasta la muerte. Ok, imagínense en todas estas cosas, todo ese sufrimiento que él hizo, ¿no? Por ahí, o sea, hay eh, digamos, o sea, hay un hermanito que siempre viene a discursar por acá que dice que la gente es inactiva porque no le paran bola, y porque muchos no lo saludan en esa cuestión, ¿no? Ok, pero él fue menospreciado y no fue estimado, ¿ok? Que además él llevó todas nuestras enfermedades, ¿no? Sufrió todos nuestros dolores. Realmente yo sé que Jesús hizo todas estas cosas maravillosas en sí. El dolor que él sufrió, él padeció, fue muy grande. Y cada uno de ese dolor que tal vez nosotros podamos tener, físico, mental, espiritual, ¿ok? Cualquier tipo de preocupación, por muy honda que pueda ser en nuestro pecho, Jesús ya la padeció. Ok, y él coherentemente entonces sabe cómo ayudarnos a poder sobrellevar, a poder superar esa aflicción que nosotros estamos padeciendo en ese momento. Y vamos a ver de qué manera, chicos, ¿ok? El presidente la presidenta, perdón, G. Vigan, presidenta general de la Sociedad de Socorro, enseñó lo siguiente. Y para esto le voy a pedir a alguien que me pueda ayudar. Si tal vez, por favor, Amy, me puedes ayudar a leer este párrafo o esta cita de la presidenta Jim B. Vigan, por favor. Y poner mucha Ok. atención en las cosas que dice porque es súper interesante, la verdad. Por favor. Listo, entonces, en sus 33 años en la vida terrenal, Jesucristo sufrió rechazo, persecución, hambre corporal, sed y fatiga, soledad, abuso verbal y físico y finalmente una muerte atroz en manos de hombres pecadores. En el jardín de Getsemaní, en la cruz del Calvario, sintió todos nuestros dolores, aflicciones, tentaciones, enfermedades y debilidades. No importa lo que hayamos sufrido, Él es la fuente de sanidad. Aquellos que han experimentado cualquier forma de abuso, pérdida devastadora, enfermedad crónica o aflicción discapacitante, acusaciones falsas, persecución cruel o daño espiritual por el pecado o los malentendidos, pueden ser todos sanados por el Redentor del mundo. Sin embargo, Él no entrará sin invitación. Debemos venir a Él y permitirle efectuar sus milagros.
Perfecto, muchas gracias, Amy, de verdad. Este relato me encanta, de verdad, o sea, de esta hermanita, porque básicamente nos resume acerca del sufrimiento que padeció Jesús. Ok, sí, él padeció todo tipo de dolor que podamos imaginarnos nosotros. Tal vez nosotros podamos padecer lo mismo, o en parte lo mismo de lo que el Salvador padeció, ya sea por la pérdida de seres queridos de manera devastadora, o ya sea por, no sé, por diferentes situaciones que se puedan presentar en nuestra vida. Ok, como le hemos dicho, enfermedades crónicas, preocupaciones, depresión, enfermedades físicas que podamos tener, lo que sea. Pero hay algo, hay una verdad que es bastante grande, chicos, y recuerden siempre esto. Ok, ya, a ver, dice así. Exacto, pueden ser todos sanados por el Redentor, o sea, todo ese tipo de dolor, todo tipo de sufrimiento que nosotros hayamos pasado, estemos pasando, pasaremos, pueden ser sanados por el Redentor del mundo. Pero recuerden esto, chicos, Él no entrará sin invitación. Debemos venir a Él y permitirle efectuar sus milagros en nosotros. Y esto es súper interesante porque nosotros podemos estarnos muriendo de la preocupación, de la ansiedad, podemos estar muriéndonos por dolores crónicos que podamos que podamos tener por enfermedades y todo eso, pero Él no nos rescatará sin ayuda. O sea, Él respeta nuestro albedrío. Él sabe que nosotros somos sus hijos y sabe también de que nosotros podemos necesitar ese rescate en ese momento. ¿Ok? Pero debemos permitirle al Señor que Él obre esos milagros en nosotros. Y para eso siempre se nos está recordando, por ejemplo, que oremos a Él, que meditemos en sus enseñanzas, que ayunemos, que leamos las Escrituras para estarnos llenando acerca de ese conocimiento que nos permitirá tener presente, saber cómo Él puede sanarme, cómo Él puede rescatarme, cómo Él puede ayudarme y usar, o cuando estemos nosotros entonces padeciendo algún tipo de necesidad, tener esa fe, tener esa disposición, tener esa confianza de acudir a Él para que Él nos sane y efectúe milagros en nuestras vidas. ¿Ok? Chéverísimo, chicos. Vamos con esta siguiente parte. ¿Ok? Al abordar la manera en que el Señor nos socorre, el presidente Allen H. Ox de la primera presidencia dijo, y está por aquí Evelyn Olivo para que por favor me ayude leyendo este párrafo de acá. Evelyn, por favor. Estoy, Sí, Evelyn, por favor, desde aquí, desde gracias hasta dolencias. ya. Gracias a su expiación, el Salvador tiene el poder de socorrer, de ayudar en cada dolor y aflicción de la vida terrenal. A veces su poder sana una adolescencia, Dolencia. dolencia, em, pero la escritura y nuestras experiencias nos enseñan que a veces Él nos socorre, nos ayuda dándonos la fuerza o la paciencia para soportar nuestras dolencias. Perfecto, muchas gracias, Evelyn. Chéverísimo. Y esto es súper importante también que complementa la cita de la hermana Viga, ¿ok? Que él dice que el Señor no entrará sin invitación, que no hará sus milagros en nuestras vidas a menos que nosotros le permitamos. Y el presidente Ox dice lo siguiente, pues, ¿no? Que su poder sana una dolencia muchas veces, o sea, nosotros hemos visto cómo muchas personas fueron sanadas, cómo un ciego vio, cómo un cojo caminó y saltó como esa mujer que estaba padeciendo por flujo de sangre, pues, ¿no? Que tenía como tipos de hemorragia, fue sanada. Llevaba como unos 12 años, ¿no? Y ella dijo, llevaba como 12 años con ese padecimiento y ella dijo, si tan solo pudiera tocar su manto, mejor dicho, si tan solo pudiera entrar o permitirle entrar, ¿ok? Yo sería sanada. Entonces fue, tocó el manto y el Salvador supo que alguien le había tocado, alguien con mucha fe le había tocado, pues, ¿no? Entonces, muchas veces pueden que hayan ese tipo de milagros, que haya ese tipo de cosas, o sea, que nosotros podamos ser sanados de la enfermedad, del dolor, del padecimiento que estamos pasando en ese momento. Pero muchas veces cuando no sucede de esa manera o cuando el Señor no cree necesario, conveniente que nosotros podamos ser liberados, digamos, de manera automática y rápida de esas situaciones, lo que hace el Señor entonces es socorrernos o ayudarnos, dándonos la fuerza o la paciencia para soportar nuestras dolencias. ¿Ok? Nosotros muchas veces podemos ver padecimiento, personas que están padeciendo por algún tipo de enfermedad, algún tipo de dolencia, algún tipo de situación.
Y tal vez nosotros podemos pensar que eso es demasiado grande, que nosotros tal vez no podemos tener esa fe, esa esperanza o esa fuerza, esa fortaleza para poder soportar ese tipo de situación. Y eso es lo que hace el Salvador, darnos esa fe, darnos esa fortaleza, darnos esa paciencia para soportar nuestras dolencias. ¿Ok? Cuando tal vez el Señor considera que tal vez no se nos puede liberar de un ratito a otro, sea de las dolencias o situaciones que podamos estar pasando. Pero sí nos dará esa fuerza para que nosotros podamos soportar con paciencia y caminar día a día, o sea, como sobrellevando cada situación que tenemos. Y hay algo que sucedió cuando estaba en la misión y en una de las últimas áreas que tuve, ok, bautizamos una hermanita. Y esta hermanita de verdad me dejó una enseñanza súper interesante un día después de su bautismo que le visitamos. Su bautismo y su confirmación creo que fue ese mismo domingo que la confirmamos. O no recuerdo si fue días después, ¿no? Y ella nos compartió su testimonio y nos dijo de que se sentía muy feliz por haber hecho ese convenio con el Señor y que sus problemas no habían terminado, no se habían ido, pero que ella sentía como una fuerza y una motivación especial que le ayudaba a continuar y seguir adelante. De verdad que eso me dejó meditando mucho y siempre lo recuerdo, porque es así, o sea, muchas veces, como digo, el Señor, o como nos enseñó el Elder Ox, ok, el Señor no nos libera inmediatamente de las situaciones que nosotros estamos pasando, pero sí nos da la fuerza, la fortaleza, la paciencia para que nosotros soportemos cada situación con mucha paciencia, ok, chéverísimo, nos da como quien dice ese superpoder. Bien. Vamos a analizar esta escritura, perdón, esta pregunta y con esto terminamos, chicos. ¿Cómo puede ayudarme el Señor a sobrellevar mis cargas cuando me sienta abrumado? Ok, pero antes de responder esta pregunta, y para esto sí quisiera la colaboración, la participación de cada uno de ustedes con algo súper pequeño, ok, tal vez con unos 30 segundos que podamos participar cada uno sería muy chévere y les agradecería mucho. Ok, tengan presente esta pregunta. ¿Cómo puede ayudarme el Señor a sobrellevar mis cargas cuando me sienta abrumado? Pero antes de eso vamos a ver un video del Elder Holland, ok. Vamos a ver un video corto que nos ayuda básicamente como a tener respuesta a esta pregunta y de muchas cosas más, ¿ok? Bien, vamos a ver este video, por favor, pongan mucha atención y prepárense entonces para poder participar y con eso finalizar la clase, chicos. Es importante que cada uno tenga una relación con Cristo, porque la salvación es una experiencia personal e individual. Las personas no se salvan por congregaciones, se salvan una a una persona a la vez. Se trata de una relación muy personal con Cristo. El Salvador nos comprende porque Él no es algo abstracto, sino que es un Hijo de Dios real y viviente. El Hijo viviente del Dios viviente. A quienes creen que han pecado demasiado, han ido demasiado lejos o llevan mucho tiempo alejados y no pueden volver, les digo, nadie puede caer tan bajo que no lo alcance el brillo de la luz de Cristo. Eso no es posible. Participar de la Santa Cena del Señor es la manera más dramática en que podemos demostrar semanalmente que deseamos identificarnos con Él. Y a cambio recibiremos un don y poder en forma recíproca. A medida que participamos y nos unimos firmemente con el Salvador en ese acto, recibimos a cambio esa firmeza y consagración y salimos de la reunión con fortaleza, poder y entendimiento sobre Él que no teníamos antes. Esto será en parte porque lo entendemos mejor, pero es claro el hecho de que Él nos comprende. Mi experiencia personal, así como mi llamamiento apostólico, me lleva a declarar en lo personal que Cristo nos conoce. Él ha pasado por la senda espinosa, ardua y pedregosa de nuestras vidas. ¿Cómo hizo eso? No lo sé. No lo sé. Él no se divorció
Así que tú podrías decir, bueno, ¿cómo sabe él de mí? Yo me divorcié. No sé cómo lo hace, pero si alguien ha sufrido un divorcio, él lo comprende. Suena extraño decir esto, pero Dios me ha amado en un sentido casi tanto como a su Hijo unigénito. Por lo menos puedo decir esto, Él dio a su Hijo unigénito por mí. Y eso dice algo acerca de mi valor ante sus ojos y ante los ojos del Salvador, y su disposición de ir a Getsemaní y al Calvario por mí. Yo jamás tendré que hacerlo. No tengo que sangrar y no tengo que morir por el pecado de otra persona, ni tengo que estar solo. Pero yo lo entiendo, me encanta y lo agradezco. Y significa para mí que Él me comprende, que me ama y que se allega a mí. Y aunque no pueda explicar cómo sucede esto, solo sé que sucede. Perfecto, chicos. Entonces, para poder finalizar la clase, sí me gustaría que me puedan ayudar entonces compartiendo sus sentimientos, como le dije, bastante breve, acerca de cómo puede ayudarme el Señor a sobrellevar mi carga cuando me sienta abrumado. Ok, y vamos a hacerlo por parte. Pues no, primero Amy, luego Evelyn Olivo, luego Evelyn Uriña, luego Víctor, luego José, luego Nubia. Y ya le digo, hacía un comentario bastante corto cada uno, pues no. Y de esa manera todos nos despedimos y todos participamos. Realmente, bueno, vamos a escucharle, ¿ya? Vamos a escucharle. Amy, por favor, te escucho. Ok. Mientras escuchaba y veía el video, me vino, esta escritura me ha venido durante toda esta semana. Cuando Nefi habla con el ángel, ¿no? Y el ángel le pregunta, ¿sabes el significado de todas estas cosas? Y Nefi sinceramente dice como, tal vez no sé el significado de todas las cosas, pero lo que sí sé es que el Señor me ama, ¿no? Que nos ama, ¿no? Entonces, algo que siempre tengo, esa escritura siempre ha estado en mi mente y siempre creo que estará, es porque no todas las preguntas van a ser contestadas, ¿sí? Casi como dice el apóstol aquí, como El Salvador no sufrió un divorcio, no sufrió alguna pérdida como nosotros, pero de alguna u otra forma lo sabe, él lo siente, ¿sí? Entonces tal vez no tengamos todas las respuestas a las cosas en cuanto al Señor o a su obra, pero la única respuesta más contundente que podamos tener y la que yo tengo es que Él me ama, ¿sí? Y sobre esa respuesta no hay por qué dudar, porque realmente sé que si yo confío en Él y sé que Él me ama, todas mis cargas en cuanto a todo lo que yo estoy sufriendo va a ser aliviado, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo siento. Muchas gracias, Amy. Ok, Evelyn Olivo, luego Evelyn Uriña. Pues como decía Amy, que Dios nunca nos va a abandonar, a pesar de las cosas que pasemos, y siempre va a estar ahí con Él, o sea, con nosotros. Y para fortalecer siempre, o sea, nuestra fortaleza por medio de oración. Sé que a veces uno dice cuando nos pasa por cosas difíciles, a veces uno como que ya quiere tirar la toalla y piensa que Dios no, o sea, Dios nos ha abandonado, pero en sí, Él nunca nos abandona y que siempre está ahí con nosotros a pesar de todas las cosas que pasemos. Perfecto, muchas gracias. Evelyn Uriña, por favor. Ya, sí me escuchan, ¿cierto? Sí, Claro. ya, chévere. Listo, entonces hay algo muy importante que me llamó la atención sobre aquello, ¿no?
y respondiendo a la pregunta de cómo el Señor puede ayudarnos a aliviar nuestras cargas. De hecho, sé sin ninguna duda que Cristo realmente nos conoce y sabe cuando nosotros necesitamos entender que Él es el que puede ayudarnos en todo momento. Sé que Él nos ama y por tanto dejar todo en manos de Él es lo más correcto que nosotros podríamos hacer. Entonces, mi versículo favorito está en Proverbios y dice lo siguiente: encomienda a Jehová tus obras y tus proyectos serán afirmados. Me encanta muchísimo esta escritura porque tal y cual, así mismo como nuestras cargas, nuestras aflicciones o las cosas que tengamos en mente como proyectos, si nosotros dejamos que realmente Él nos pueda guiar, todo va a salir bien. De la misma manera pasa con nuestras aflicciones y las situaciones que tengamos en la vida, ¿verdad? Cuando nos sentimos abrumados, lo más correcto es dejar que Él nos pueda guiar. Entonces, me gusta muchísimo esto porque cada vez puedo entender un poco más el propósito que el Padre Celestial tiene conmigo. Y no está mal sentirse abrumado, pero lo que estaría mal es querer hacer las cosas por nosotros mismos y no dejar que Él nos guíe. Y ya, y eso es lo que me llamó la atención. Y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, muchas gracias, Evelyn. Víctor, José y Nubia, por favor, así mismo, algo pequeño, algo corto. Muchas gracias. Bien, entonces me estaba recordando que el Señor en Doctrinas y Convenios dice que Él ha descendido por debajo de todo y de todos. Entonces eso me hace pensar de que capaz el problema que yo tengo, la dificultad que esté pasando, viviendo, Él también la vivió. Entonces Él sabe lo que estoy sintiendo, Él sabe el dolor que estoy pasando y Él va a saber cómo ayudarme o consolarme para que pueda superar lo que estoy viviendo. Entonces, parte de nosotros, creo o pienso, debo expresar humildad, doblar mis rodillas y pedirle a Él que Él me pueda ayudar, porque Él de alguna manera lo vivió, como dijo Amy en ese momento. De alguna manera, Él puede comprender el dolor que estamos sintiendo. Y si nos humillamos y lo buscamos, es cuando Él va a ayudarnos a soportar este problema o esta carga, porque nadie más va a estar ahí, siempre va a estar Él. Como dijo Evelyn Olivo también, nunca nos abandona. Esa frase me encantó que ella dijo y me hace pensar de que uno nunca estará solo realmente. Él va a estar ahí y pues nosotros somos los que debemos buscarlo. Ujú. Ok, muchas gracias, Víctor. José y Nubia, y con eso terminamos, por favor. Ok, gracias. Justamente ahorita estaba pensando de que, bueno, sucede que muchas veces nosotros creemos que podemos con todos nosotros mismos. Quizás muchos de nosotros hemos caído en ese error algunas veces. En lo personal, yo lo he hecho muchas veces. Entonces, eh, este yo sé que es un grave error porque, pues, obviamente es allí cuando nosotros nos abrumamos y nos sobrecargamos y olvidamos que quien realmente ha pasado por todo, como mencionó Víctor anteriormente, y sabe todas las cosas y ha sentido nuestras dolencias, cada cosa que pues nosotros cargamos es el Señor. Y pues pienso que podemos también hacer lo que hizo Alma y su pueblo cuando fueron reducidos al cautiverio, como menciona el libro de Mormón. Pues ellos sobrellevaron con paciencia sus cargas, pero siempre tenían en mente al Señor, ellos siempre estaban orando en su corazón. Creo que también el Señor nos siempre, pues, nos dice, voy a quitarte tus problemas y tus dificultades, pero puede darnos la capacidad para soportarlas mejor. Algo que me encanta de 1 Corintios 10:13 es que dice que el Señor no nos permitirá ser tentados más allá de lo que podemos soportar. Entonces, esto nos da a entender de que Él nos da la manera de sobrellevar las cosas. Gracias, José, muchas gracias. Ok, Nubia Victoria, por favor, y terminamos. Novia chila, ok. Esto, no sé, me ha pegado bastante y me llevó a Eter 12:27, donde dice, si los hombres vienen a mí, les demostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidades para que sean más humildes. Especifico, ¿no? Las palabras de Víctor. Realmente el Señor es
la única persona que va a entender realmente cómo nos sentimos, realmente las situaciones que estemos pasando, eh, lo que vivimos día a día, ¿cierto? Esperen, no voy a llorar, esperen, listo, ya ahora sí. Entonces, realmente el Señor por, sabe nuestros corazones, sabe lo que nosotros deseamos, hasta dónde queremos llegar, ¿cierto? Y Jesucristo nos muestra de qué manera nosotros podemos llegar a Él. Nos da muchas debilidades. A veces me preguntaba de por qué a mí, ¿no? Empecé a preguntarme por qué a mí. Después me empezaron a decirme como, gracias, o sea, no gracias como tal, porque sería un poco, pero qué debo yo aprender de ello? ¿Qué es lo que debo mejorar o qué atributo debo ponerlo más en práctica? Realmente quizás, eh, no sé, no puede mostrar mucho amor a las demás personas, pero hay muchas otras cosas que el Señor me permite que yo pueda desarrollar y creo que el único ser que me ha enseñado a hacerlo es Jesucristo. Como no hay nadie más en este mundo, ¿verdad? No hay nadie más en este mundo que lo pueda hacer. Y ya, y si nos humillamos a Él, vamos a sentir realmente como su amor, su consuelo, su perdón y todas esas cosas. En el nombre de Jesucristo, amén. Gracias, novia. Realmente yo también quisiera complementar esto diciendo de que yo sé que El Salvador vive. Realmente Él es nuestro Salvador. Y esta clase ha sido especialmente conmovedora para mí porque hemos aprendido muchísimas de las profecías de Isaías, esas profecías profundas que se relataron acerca del Salvador Jesucristo. Realmente Jesús es muy especial. Él es el Salvador, Él es el Redentor. Todas las cosas testifican que Él vive, ¿ok? Todas las cosas testifican que hay un Dios. Y cualquier tipo de situación que nosotros estemos pasando, de verdad la podemos superar por medio de Él. Realmente es impresionante para mí saber de que no estamos solos, que estamos con un Salvador que nos quiere, que nos comprende, que nos ama. Y así como dijo el Elder Holland, o sea, uno se siente muy especial en saber de que ese Salvador sufrió y padeció por los pecados míos y también por los pecados de cada persona que ha vivido aquí en este mundo. Y que yo no tendré que pasar por eso, pues no. Entonces, lo que me queda a mí como hijo de Dios es agradecer ese esfuerzo que Él hizo y recompensarlo tal vez con obediencia, arrepintiéndonos o arrepintiéndome de mis pecados y así, o sea, y participando de esa Santa Cena también para poder renovar todos esos convenios que he hecho con Él al momento de bautizar. Entonces, testifico acerca de estas cosas realmente y otra vez compartiendo de que yo sé que Él vive y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, chicos, gracias de verdad por esta clase, ha sido súper chévere. Vamos a pedirle la oración. Evelyn Olivo la dio la semana pasada, eso, o al inicio de esta clase creo que fue. Ok, vamos entonces a pedirle a José. José, por favor, si nos puedes ayudar con la oración para podernos despedir y después de esto, si prendemos la camarita y nos tomamos una fotito, pues no, para poder despedir la clase. Muchas gracias. Querido y amoroso Padre Celestial, estamos agradecidos hoy un grupo de tus hijos en esta clase de instituto por el conocimiento que nos has dado, por la inspiración que nos has hecho llegar a través del Espíritu a fin de poder comprender mucho mejor su expiación, a fin de poder inspirarnos y poder comprender por qué el Salvador nos conoce perfectamente y sabe cómo socorrernos. Te pedimos que nos ayudes cada día al estudiar las escrituras, a encontrar ese tipo de inspiración a fin de poder allegarnos más hacia Él. Por favor, bendice a nuestras familias, bendice al Maestro y bendice también cada uno de nuestros planes y propósitos. Te amamos y estas cosas te pedimos con humildad en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.
Gracias, chicos. Gracias, muchas gracias. Chévere. Prendan la cámara y entonces va a tomar una foto, por favor. Y con eso finalizamos. Es. Ahí está Victoria. Ya estás en la casa, Victoria. Que quiere Nadie llamar está como yo. llorando aquí. Nadie está llorando. Mira, si está que yo no sé si está dormida o está llorando. Mira. Evelyn, Evelyn. Todas tres están llorando, qué vaina. José, tú estás llorando. También está llorando, está sentimental, José. No, para nada. No, José dice que tiene corazón de piedra, mire. Sí le creo. Ya sabes, ya sabes. Ok, vamos a Le tomar creo, una dice. fotito entonces, chicos. A ver, pónganse guapos. Ahí. A ver, Ya siempre, 1, listo. 2, 3. Perfecto. Ahorita la paso al grupo, ¿ya? Excelente. Ahí compartan sus sentimientos también en el grupo. Nadie Ahí. está sonriendo como José. Ok. Chévere entonces, chicos. Muchas gracias. Gracias por la clase, de verdad. Estuvo chévere. Gracias por participar. Y nos vemos la próxima, ¿ya? Muchas Chau, gracias, nos chau. vemos. Chao, chao. Pasen bien.